Hola mis queridos y mis queridas Escorpio, bienvenidos, bienvenidas a esta lectura especial para ti. Si quieres que ore por ti por cualquier asunto, escríbelo en los comentarios del video, yo te responderé con un like, con un corazoncito y así sabrás que estoy orando por ti, mi querida y mi querida Escorpio. Vamos a ver para ti mensajes importantes de parte de tus guías espirituales, de tus ancestros. Porque, bueno, los mensajes de poder no se hacen esperar para ti, Escorpio. Esta lectura llegará a tu vida en el momento que tú realmente lo necesites, que tú realmente lo quieras, lo requieras y lo que no resuene contigo, por favor, déjala pasar. Vamos a iniciar esta lectura, este mensaje especial con el arcángel Sandalfón. Dice, permite que te ayudemos a conectar con la pasión de cada proyecto que realizas, Escorpio, a transmutar emociones que te dañan y así llenarte de alegría y buen humor en cada paso importante que debas dar. Visualízate feliz, pleno y lleno de gratificantes oportunidades, mi Escorpio. La vida es lo que tú haces de ella. Wow, qué mensaje tan bonito y tan positivo para ti en esta ocasión. Vamos a ver cómo están tus energías, también invitándote a que te suscribas, de esa manera me apoyas con todas las campanitas, actívalas, dejándome un like, comentario y siguiéndome en mis redes sociales. Bueno, vamos a ver qué nos dicen las cartitas para ti en esta ocasión, en este día de hoy, a través de este 6 de copas. Me dicen que hay algo relacionado con tu infancia, con tu niñez, que es necesario ser sanado, ser sanada, porque esto está obstaculizando en este momento tu buen desempeño o que lleguen a tu vida las personas adecuadas, esa persona para hacer realidad el sueño de tener una pareja, de tener una familia. De verdad, aquí está la respuesta a que por qué las relaciones que has tenido antes no han funcionado para ti. También me dicen que si ya tienes una pareja, una relación ya mismo, también busques la solución de los conflictos que tú tienes con tu pareja, con tu persona especial en esa relación que has tenido con el padre, con la madre, porque las relaciones que tenemos como adultos, como adolescentes, están determinadas por cómo haya sido la relación precisamente con tu padre, con tu madre, especialmente los primeros 7 años de vida. Entonces analiza cómo fue esa infancia tuya, si fue una infancia feliz, si tuviste abandono, si tuviste maltrato. No es para que te quedes ahí en ese dolor llorando, porque yo sé que es difícil volver a recordar esos tiempos de infancia difíciles, pero es para que te des cuenta y seas consciente de ellos y busques la ayuda profesional para sanar eso. Existen muchas alternativas en este momento, como el Reiki, la biodescodificación, los registros akáshicos, las terapias psicológicas y muchísimas cosas que también hay como elementos, como herramientas para sanar nuestra vida. En Google, en YouTube también puedes encontrar muchos instrumentos. También me dice que si estás soltero, soltera, es muy posible que llegue a tu vida una persona del pasado, un amor del pasado con el cual no pudiste tener una buena relación y llega de una manera bastante imprevista a llenarte de nostalgia y llega también para recordarte qué es lo que hay que sanar y en qué es lo que hay que avanzar y eso que hay que dejar totalmente atrás, mi querido y mi querida Escorpio. Con respecto a tu economía, te dicen tus guías espirituales que no es momento de acelerarse, espera un poco más antes de realizar ese proyecto, de firmar ese contrato, que las cosas aún no se concretan nada, o sea, de una manera perfecta para que te salga a ti muy bien. Tú te has sentido estancado, estancada con respecto a tu economía, pero es precisamente por el afán que has tenido, por la urgencia. Tal vez tienes una necesidad muy grande de comenzar a producir recursos económicos para, para ti mismo o para otras personas o para pagar deudas y ese acelere es posible que te lleve a tomar una decisión no tan acertada. Mira la letra pequeña de lo que vas a firmar y no permitas
que la angustia o la ansiedad se apodere de ti en estos momentos. Vamos a preguntar qué más resulta con respecto a esta situación, ¿no? De tu economía, para que te quedes como más tranquilo o como más tranquila. Mira, te dice que recurras a una persona como con más sabiduría, con más conocimiento o más experiencia, muy seguramente alguien del signo Aries, una persona que ha querido aconsejarte, pero que tal vez tú en el afán, en el acelere y en la angustia no tomaste en cuenta el consejo de esta persona. Esto también me habla de ti mismo, de ti misma, que has estado teniendo presentimientos, has estado teniendo cierto tipo de pensamientos como premonitorios, como de sensaciones de que por ahí no debería ser y que deberías hacerle más caso a tu guía interior, también con respecto a la economía que tú quieres mejorar en estos días. Mira, esta carta del ciclo me habla acerca de cierre de ciclos negativos y comienzos de nuevos ciclos. Viene para ti una época maravillosa, pero tienes que llevarlo con mucho más calma. También se refiere a ciertos aspectos judiciales que tú puedes estar teniendo en este momento y que salen realmente a tu favor. Entonces, más calma y más y menos ansiedad te están diciendo tus guías espirituales con respecto a cualquier situación que tú estés viviendo en este momento. Ya sabes que es mejor llevar las cosas con calma porque en el afán solamente nos aceleramos y quedan las cosas mal hechas definitivamente. Listo, entonces esta carta de la que te anuncia la superación de obstáculos, a pesar de que está de manera invertida, la superación de muchos obstáculos que se te han presentado a ti, pero es porque era como parte de algún tipo de lección o preparación para la vida maravillosa que te espera a ti de aquí en adelante, mi querido y mi querida Escorpio. Así que vamos con calma de aquí en adelante y no pienses de manera fatalista, no pienses que no hay un mañana, sí hay un mañana para ti y un mañana maravilloso. La cuestión es que en medio de la ansiedad y en medio del acelere no has podido ver que realmente el universo te está bendiciendo, y si sientes que no es así de esa manera, te pido por favor que te calmes y que te encomiendes también a tus divinidades para que te pongan en el camino las personas, los recursos y la sabiduría suficiente para superar lo que estás viviendo ahora. Pero yo te digo que al final tú vas a lograr superar lo que estás viviendo ahora. También te dice que no es tiempo de culparte, que es momento de rectificar. Si se trata de tu pareja, de tu relación, ya dejen los dos esas discusiones totalmente innecesarias en las cuales ustedes se enfrascan a veces y traten de sanar del fondo, o sea, traten de ir al fondo de la situación que ustedes están viviendo. A veces el origen no está solamente en la pareja actual, sino que puede estar en su niño o su niña interior, como te estoy diciendo. Luego de esta toma de conciencia, yo te aseguro que vas a iniciar un nuevo ciclo de siembras maravillosas, de cosechas maravillosas, de paz, de tranquilidad que llega realmente a tu vida. También es muy importante que cultives tu vida espiritual. Te dicen busca la armonía cósmica, busca el equilibrio en tu vida y no te dejes guiar por las pasiones. O sea, no te digo que no experimentes los sentimientos, tal vez de tristeza, de frustración, de rabia, de impotencia, experimentalos, pero no te quedes enfrascado, no te quedes anclado a esos sentimientos. Eh, Obsérvalos, transmútalos, vívelos, déjalos pasar y diles adiós hasta la próxima vez, porque no estamos exentos de volver a sentir sentimientos negativos o tener pensamientos negativos. Todos estamos exentos de la misma manera como vienen pensamientos positivos. Entonces, en el momento en que vengan esas acciones, sentimientos negativos, transítalos y no te quedes ahí revolcándote en ellos y como que da la vuelta a algo positivo, a algo diferente, porque en la vida de todos siempre hay algo positivo, por muy difíciles que sean las circunstancias, por muy difícil que sea el camino, siempre hay algo positivo en cualquier tipo de situación. Vamos a ver qué más te dicen
Guías espirituales te dicen que no te angusties, que saldrás de esa época estéril, decláralo, decrétalo ya mismo aquí, si quieres escribirlo en los comentarios del video, salgo de la época estéril en la que me encuentro, o escribe hecho está y haz de esta frase tu mantra para aquí y para aquí en adelante, de pensar en positivo para que las cosas se atraigan a tu vida así como tú lo quieres. Bueno, mis queridos y mis queridas Escorpio, esta ha sido la lectura para ustedes el día de hoy. Te envío muchas bendiciones, mucha luz, muchísimo amor y los espero en una próxima oportunidad.